El frío viento de enero azotaba mi rostro mientras caminaba apresuradamente hacia el auto, mis botas crujían en el pavimento helado. Miré brevemente al cielo gris antes de subir al cálido vehículo. Misión de 30 días en Alemania, refunfuñé mientras repasaba las instrucciones. Mi mente ya estaba empezando a prepararse para las largas horas de sesiones informativas y los interminables protocolos que habría que seguir. Cuando llegué a casa, encontré a Lidia descansando en el sofá, acariciando con una mano su prominente vientre. Nuestro primer hijo estaba en camino y me perdería los momentos finales del embarazo. «Oye», dijo con una sonrisa cansada cuando me vio. «¿Cuándo tienes que irte?» Suspiré pesadamente. «Mañana temprano. Voy a extrañarte mucho». Me arrodillé a su lado y la besé en la frente. «Y el pequeño también». Ella me estrechó la mano. «Manténganse a salvo para los dos, ¿de acuerdo?» Al día siguiente, con una sensación de aprensión formándose en mi estómago, me despedí de Lidia con un fuerte abrazo. «Os quiero». «Nosotros también te amamos», respondió con lágrimas en los ojos. «Vuelve a casa sano y salvo». Los días en Alemania se prolongaban interminablemente y el trabajo consumía cada momento de mi vigilia. Fuera de casa, lo único en lo que podía pensar era en Lidia y en el inminente nacimiento de nuestro hijo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día del regreso. En el viaje de regreso, nuestra furgoneta militar fue atropellada por un coche fuera de control en un camino rural. Hubo una gran conmoción, gritos, sonidos de metal aplastado y luego, oscuridad. Me desperté unos días después en un hospital militar, con la cabeza palpitante y el cuerpo adolorido. Un médico de aspecto solemne entró en la habitación. «Tengo malas noticias, soldado». Sentí una opresión en mi pecho mientras continuaba. «Su esposa dio a luz mientras usted no estaba. Desafortunadamente, el bebé no sobrevivió. El mundo se derrumbó a mi alrededor». Lágrimas calientes rodaron por mi rostro mientras procesaba esas devastadoras palabras. Nuestro hijo, esa pequeña vida que Lidia y yo habíamos esperado durante 9 meses, se fue. Durante los días siguientes, el dolor emocional se volvió casi insoportable. ¿Cómo podría consolar a Lidia cuando yo también estaba destrozada? ¿Cómo podríamos superar juntos esta terrible tragedia? Finalmente, después de lo que parecieron semanas interminables de agonía, llegué a casa. Encontré a Lidia sentada en una mecedora vacía, con la cara hinchada de tanto llorar. Ella levantó la vista con los ojos rojos cuando me vio. «Ion». Su voz se apagó mientras se levantaba y corría hacia mis brazos. Nos abrazamos fuertemente, nuestros sollozos se mezclaron en uno. En ese momento, ninguna palabra podría aliviar nuestro dolor compartido, solo consolarnos unos a otros en nuestro sufrimiento podría brindarnos algún consuelo. Días después, sentados juntos en el sofá en un pesado silencio, finalmente encontré el coraje para hacer la pregunta que me había estado atormentando. ¿Cómo sucedió? Pregunté en voz baja, mirando sus manos entrelazadas. Lidia respiró hondo antes de explicar con voz ahogada. Él no podía respirar. Los médicos lo intentaron, pero... Ella sacudió la cabeza. Fue muy rápido. Se fue tan pronto como llegó. Se me hizo un nudo en la garganta al imaginar los últimos momentos de nuestro hijo. Las lágrimas volvieron a brotar al pensar en que él nunca tuvo la oportunidad de vivir. Lamento mucho no haber estado allí contigo, susurré, con la voz quebrada. Lidia me apretó la mano con fuerza. No fue tu culpa. Fue simplemente, destino cruel. Respiró hondo otra vez y contuvo las lágrimas. Pero saldremos de esto juntos. Nos tenemos el uno al otro. Asentí en silencio, abrazándola. Fue un pensamiento reconfortante a pesar del dolor aplastante. No importa lo difícil que fuera, lo superaríamos uno al lado del otro. Nuestro futuro no sería el que esperábamos, pero encontraríamos la fuerza para afrontar los recuerdos inevitables y el dolor sin fin. Esa noche, mientras yacíamos abrazados en la oscuridad, todo lo que pudimos ofrecernos unos a otros fueron suaves susurros mientras nos preparábamos para un viaje de curación que sería largo, difícil y devastadoramente solitario. Ese es el último de ellos, dijo Lidia,
secándose el sudor de la frente mientras empujaba la caja hacia la esquina de la habitación. Nos estábamos preparando para regresar a España después de 2 años viviendo en el pequeño pueblo alemán. Suspiré, mirando las pilas de cajas. Todavía no puedo creer que nos vayamos. Este lugar tiene tantos recuerdos. Lidia asintió en silencio, sus ojos vagando por la habitación ahora vacía. Desde la devastadora pérdida de nuestro hijo, habíamos luchado por seguir adelante, pero los recuerdos seguían siendo una presencia constante. Cuando terminé de sellar las últimas cajas, Lidia se acercó llevando una que no reconocí. Encontré en el fondo del armario. ¿Sabes qué es? Sacudí la cabeza, confundida. Lidia abrió la tapa y mi corazón se hundió. Dentro había una pila de documentos oficiales. En la parte superior se encontraba una partida de nacimiento con el nombre Esperanza Martínez. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Lidia, ¿qué es esto? Miró los papeles con los ojos muy abiertos. Yo, no lo sé. Nunca había visto esto antes. Tras una inspección más cercana, también encontré un certificado de adopción. Un sentimiento de horror comenzó a crecer dentro de mí. Con manos temblorosas, revisé los documentos hasta que encontré una foto, una niña pequeña, tal vez de 1 año, sonriendo felizmente a la cámara. ¿Esperanza nació el mismo día? Las palabras salieron ahogadas mientras miraba a Lidia, suplicando una explicación. Me dijiste que nuestro bebé no sobrevivió. Ella sacudió la cabeza, con los ojos llorosos. John, ¿puedo explicar? ¿Explica qué? Grité, sosteniendo la foto frente a él. ¿Qué me has estado engañando todo este tiempo? ¿Que nuestra hija está viva en alguna parte? El rostro de Lidia se contrajo de angustia. Yo no quería que fuera así. Entonces, ¿cómo estuvo? Exigí, con la ira hirviendo. ¿Qué pasó exactamente esa noche? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas cuando finalmente habló. Yo estuve sola durante tanto tiempo mientras no estabas. Me sentí tan perdida, tan sola. Y entonces, conocí a Carlos. Sentí una punzada en el pecho cuando el nombre salió de sus labios. Me traicionaste. Lidia sacudió la cabeza frenéticamente. Se suponía que no iba a pasar. Fue solo una vez, un terrible error. Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía si era tu hijo o... No pudo terminar la frase. Así que me mentiste, escupí con amargura. Fingiste que nuestro bebé había muerto cuando en realidad lo diste en adopción. Yo no sabía qué hacer. Lidia sollozó. Estaba aterrorizado, demasiado avergonzado para decir la verdad. Pensé que sería más fácil, fingir que nunca sucedió. Sentí una ira ardiente arder dentro de mí. ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo podría ocultar la existencia de nuestra hija durante todos estos años? Fuera, ordené fríamente, señalando la puerta. Quédate lejos de mí. John, por favor, suplicó Lidia entre lágrimas. Falda. Grité de nuevo. Aléjate de mí y de esta mentira sucia que creaste. Lidia dudó por un momento, luego bajó la cabeza y se alejó en silencio, dejándome sola con mis pensamientos girando. Nuestra hija estaba viva, en algún lugar, una niña que se suponía que sería nuestra familia estaba creciendo sola. Y Lidia lo regaló, traicionando mi confianza de todas las formas posibles. Al caer la noche, me senté y miré la foto de Esperanza. Era adorable, con ojos brillantes y una sonrisa ganadora, y era mía, sin importar lo que Lidia hubiera hecho. Una determinación feroz comenzó a formarse dentro de mí. La encontraría sin importar lo que hiciera falta. Necesitaba conocer a mi hija. Durante los días siguientes, evité a Lidia tanto como pude mientras me lanzaba obsesivamente a una investigación frenética. Revisé incansablemente los documentos de adopción, buscando pistas sobre dónde podría haber ido Esperanza. Me comuniqué con funcionarios judiciales, agencias de adopción y cualquiera que pudiera tener información. Con cada callejón sin salida, mi frustración aumentaba. Mi hija estaba en algún lugar, creciendo sin conocer a sus verdaderos padres.
La idea me carcomía por dentro. Necesitaba encontrar una manera de encontrarla, sin importar el costo. Finalmente, después de semanas de búsqueda infructuosa, un viejo amigo me ofreció esperanza. «Déjame ver qué puedo averiguar», dijo sombríamente después de que le expliqué la situación. «Tengo algunos contactos que pueden ayudar». Con el corazón latiendo con fuerza, esperé la llamada. Cuando sonó el teléfono 2 noches después, prácticamente tragué saliva cuando contesté. «Creo que encontré una pista», dijo la voz casual al otro lado de la línea. «El certificado de adopción tiene un número de registro vinculado a una agencia en Madrid». Me temblaron las manos mientras escribía los detalles, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Finalmente, después de angustiosas semanas de búsqueda y preguntas sin respuesta, tenía un hilo que seguir. Un camino que podría llevarme a mi hija perdida. Sentada en mi escritorio, me quedé mirando los documentos extendidos frente a mí, el certificado de nacimiento de Esperanza, el certificado de adopción, mi frenético garabato de posibles pistas. Habían pasado meses desde que descubrí la verdad sobre mi hija y todavía no había podido encontrarla. Frotándome los ojos cansados, volví a coger el certificado de nacimiento. El nombre del padre biológico estaba en blanco, un símbolo repugnante de la traición de Lidia. Tragué saliva y una determinación renovada surgió dentro de mí. Necesitaba descubrir la identidad de este hombre y hacerle pagar por destruir a mi familia. Con los puños cerrados marqué el número de Tomás, un viejo amigo que trabajaba como investigador privado. El teléfono sonó un par de veces antes de que respondiera una voz ronca. «¿Qué pasa, Joao? ¿Cómo va la cacería?» «No muy bien», admití con un suspiro. «Todavía no he podido descubrir quién es el padre de Esperanza. Pero necesito tu ayuda con esto». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «John, ¿estás seguro de que quieres involucrar a otras personas? Este tipo de cosas pueden ponerse feas rápidamente». «Necesito saberlo, Tomás», insistí. «Por favor». Dejó escapar un largo suspiro. Está bien. ¿Qué tienes para ayudarme?» Rápidamente le conté los hechos, que Lidia había quedado embarazada de otro hombre mientras yo estaba en una misión, los documentos que había encontrado y mis búsquedas infructuosas hasta el momento. Tomás se escuchó en silencio. «Déjamelo a mí», dijo finalmente. «Conozco a un hombre que puede acceder a los archivos de la clínica donde su esposa recibió atención prenatal. Si ella reveló algo sobre su padre durante sus citas, quedará registrado». Una punzada de esperanza apareció en mi pecho. «Gracias, Tomás. No sabes lo que esto significa para mí». Por supuesto. Solo, ten cuidado con lo que planeas hacer con esa información, ¿vale?» Unos días después, Tomás me volvió a llamar. «Tengo una pista para ti. Un tal Carlos López, un ingeniero civil que trabaja en la constructora Domínguez. Los registros muestran que su esposa admitió haber tenido una aventura con él durante una consulta». Anoté el nombre y la información, ya trazando un plan en mi mente. «Muchas gracias, Tomás. Eres un verdadero amigo». «No fue nada. Solo, piénsalo 2 veces antes de hacer algo estúpido, ¿vale?» Asentí distraídamente, aunque él no podía verme. Ya había tomado mi decisión. A la mañana siguiente, conduje hasta las instalaciones de Constructora Domínguez, decidido a confirmar que Carlos López era efectivamente el padre biológico de Esperanza. Al principio me detuvo un guardia en la entrada, pero insistí en que necesitaba hablar con él sobre un asunto urgente. Finalmente apareció López, con una ceja levantada en señal de confusión. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Señor López», comencé sin rodeos. «Necesito que me proporciones una muestra de ADN». Me miró perplejo. «¿Qué? ¿Por qué diablos haría eso?» Respiré hondo y volví a contar todos los hechos: el embarazo de Lidia, los papeles de adopción, mis sospechas de que él era el padre de nuestra hija. Observé atentamente su reacción mientras hablaba. Para mi disgusto, su rostro adquirió una expresión de culpa cuando mencioné las fechas relevantes. Se frotó la nuca, incómodo. «Mira, yo no tengo nada que ver con esto», empezó a tartamudear López.
Quiero decir, tu esposa y yo, nosotros. Tuvieron una aventura, agregué con dureza. Y ella quedó embarazada de ti, ¿no? López miró hacia otro lado y luego asintió una vez, tensamente. Sentí una oleada de náuseas y la confirmación me golpeó con toda su fuerza. Este era el hombre que había arruinado mi matrimonio, el padre biológico de mi hija perdida. Entonces me vas a dar una muestra de ADN, dije seriamente. Así que puedo estar seguro. Dudó, pero mi dura mirada debió convencerlo, porque finalmente asintió de nuevo con silenciosa aquiescencia. Recogí con cuidado unas gotas de saliva en un tubo de muestra esterilizado. Voy a descubrir la verdad, le advertí a López mirándolo fijamente. Será mejor que estés preparado. Con la evidencia en mis manos, corrí al laboratorio más cercano, apenas capaz de esperar. Días después, cuando recibí los resultados, ya no quedó ninguna duda, era un partido positivo. Carlos López era el padre biológico de Esperanza. Sostuve el sobre con manos temblorosas, una mezcla de emociones conflictivas explotando dentro de mí. Alivio por saber finalmente la verdad, combinado con ira ardiente por la traición de López y Lidia. Este hombre había ayudado a destruir a mi familia y ahora tenía pruebas. Me quedé mirando el nombre y la dirección frente a mí, y una fría determinación se apoderó de mí. Pagaría por sus acciones, de eso estaba seguro. Por ahora, sin embargo, tenía otras prioridades. Ahora que sabía quién era el padre biológico de Esperanza, mi siguiente paso sería encontrarla, cueste lo que cueste. Mi hija estaba en alguna parte y no descansaría hasta tenerla de regreso en mi vida. Los resultados de la prueba de ADN pesaban en mis manos como plomo mientras miraba los números y nombres en la página. Ya no había dudas, Carlos López era el padre biológico de Esperanza. Una ola de emociones encontradas me invadió. Alivio por tener finalmente la confirmación, mezclado con ira ardiente hacia el hombre que había traicionado y destruido a mi familia. López no solo tuvo un romance con mi esposa, también la dejó embarazada, lo que la llevó a mentir y dar a nuestra hija en adopción. Apreté los puños al pensar en todo lo que había pasado, la angustia de la pérdida, los años de dolor y luto por un hijo que nunca había muerto. Todo por las acciones egoístas de ese hombre. Miré la foto de López adjunta a los resultados de la prueba. Parecía un hombre corriente, un marido y padre como tantos otros. Pero debajo de esa fachada aparentemente normal había un mentiroso, un traidor que había demolido mi casa sin remordimientos. Decidí en ese momento que no se saldría con la suya. López pagaría por sus pecados sin importar lo que tomara. La ira dentro de mí ardía intensamente, suplicando venganza. Con manos temblorosas, cogí el teléfono y marqué un número que conocía muy bien. Una voz familiar respondió después de unos cuantos tonos. «Tomás. Soy yo. Tengo la prueba que necesitaba». Hubo una pausa antes de que mi viejo amigo respondiera. «¿Y qué piensas hacer con ellos?» «Lo cual es correcto», respondí fríamente. «Este bastardo va a pagar por arruinarme la vida». Tomás suspiró profundamente. «John, ya hemos hablado de esto. Tienes que dejar de lado esta venganza, hombre. Solo empeorará las cosas». Obtuvo lo que se merecía, insistí, con mi resolución inquebrantable. Es hora de poner fin a esto de una vez por todas. Antes de que Tomás pudiera disuadirme, colgué el teléfono. Mis próximas acciones requerían un plan cuidadoso y no permitiría que nadie interfiriera. Durante las siguientes semanas, recopilé tanta información sobre López como pude encontrar. Su esposa se llamaba María y tenían 2 hijos pequeños. Trabajando en secreto, reuní evidencia de la prueba de ADN, fotografías de Esperanza y cualquier otro detalle que pudiera vincular a López con el caso. Finalmente, cuando todo estuvo listo, lo recopilé todo en un paquete y lo envié de forma anónima a la casa de la familia López. Sabía que una vez que María viera las pruebas, no podría negar ni ocultar la verdad sobre la traición de su marido. Sentada en casa esa noche, casi podía imaginarme la escena que se desarrollaba, María abriendo el paquete, su rostro comprendiendo el horror al comprender su significado. Las acusaciones volando, la inevitable confesión de Carlos ante pruebas irrefutables de sus acciones. Satisfecho de que mi venganza estaba en marcha,
Ahora solo tenía que esperar a que se desarrollaran los efectos inevitables. Y no tardaron. Unos días después recibí una llamada de un número desconocido. Cuando respondí, una voz masculina enojada escupió en el receptor. ¿Quién diablos eres? ¿Qué significa esta basura que enviaste a mi casa? Era Carlos López, exactamente como esperaba. Mantuve la calma y respondí con frialdad. Creo que sabes muy bien lo que significa, López. Las pruebas están ahí, engañaste a tu esposa y dejaste embarazada a la mía también. Hubo un largo y tenso silencio al otro lado. Cuando López finalmente volvió a hablar, bajó la voz con sombría resignación. ¿Qué quieres de mí? Justicia, dije simplemente. Destruiste a mi familia, arruinaste mi matrimonio. Es hora de pagar el precio por tus acciones. Otro pesado silencio se apoderó de la línea. Me imaginé a López tratando desesperadamente de pensar en una salida, una forma de escapar de las consecuencias que tanto merecía. ¿Al menos déjame explicarle a María? No, respondí con firmeza. Ya has hecho suficiente daño con tus mentiras y trampas. Ahora es mi turno de decidir cómo termina esto. Con un plan ya formándose en mi mente, hice mi exigencia final. Renunciarás a la empresa hoy. Si te niegas, todas las pruebas que tengo se enviarán a tu jefe, a tus compañeros de trabajo y a todos tus conocidos. Tu reputación se arruinará y nunca volverás a trabajar en este campo. Esperé la inevitable respuesta de López, saboreando el placer anticipado de verlo completamente humillado y deshonrado. Después de lo que había hecho, este castigo sería solo el comienzo del infierno en el que convertiría su vida. Después de una pausa angustiosa, López finalmente cedió con un suspiro de derrota. Está bien, tú ganas. Voy a renunciar hoy. Colgué el teléfono con una sonrisa de satisfacción en mi rostro. A pesar del alivio de vengarme, sentí que todavía cargaba con el peso de la traición que había sufrido. Pero ahora que los hombres involucrados fueron castigados adecuadamente, tal vez finalmente pudiera seguir adelante. Los últimos rayos del sol de la tarde bañaban de tonos dorados el inmenso jardín de la universidad cuando llegué. Multitudes de estudiantes vestidos con togas azules y familias esperaban ansiosamente la ceremonia de graduación que comenzaría pronto. Calmando mi respiración temblorosa, mis ojos escanearon los grupos reunidos, buscando una cara familiar. El corazón me latía con fuerza en el pecho ante la perspectiva de volver a verla después de tantos años. De repente, vi una figura solitaria parada cerca de un camino lateral. Mis pasos vacilaron al reconocer el cabello ondulado color miel y los hombros encorvados de Lidia. Parecía tan pequeña y frágil allí sola. Respiré profundamente y caminé hacia ella, observando sus movimientos inquietos mientras esperaba. Cuando finalmente notó que me acercaba, Lidia se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en estado de shock. Ion. La palabra salió como un susurro tembloroso de sus labios. Lidia. Mi voz sonó más ronca de lo que esperaba. Nos quedamos allí durante un largo momento, mirándonos fijamente en un tenso silencio. Años de dolor, mentiras y secretos reprimidos colgaban entre nosotros como un espeso velo. Finalmente, Lidia dio un paso vacilante hacia mí. ¿Por qué me llamaste aquí? Aparté la mirada, torpemente. Ya era hora de decir la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Hay algo, alguien a quien debes conocer. El ceño de Lidia se frunció en confusión, pero antes de que pudiera cuestionarlo, escuché una voz familiar que me llamaba. «Papá. Estoy aquí». Al girarme, vi a Esperanza saludando con entusiasmo desde la entrada del salón de baile, con su capa azul ondeando. A mi lado, escuché el grito ahogado de Lidia cuando vio a nuestra hija. «Pero, ¿cómo?» «Hablemos con ella», dije en voz baja. Esperanza corrió hacia nosotros, una amplia sonrisa iluminando su adorable rostro. Mientras se acercaba, su sonrisa vaciló ligeramente cuando notó a Lidia parada allí. «Hola, papá. ¿Quién es esta señora?» Tragué el nudo que tenía en la garganta y respiré profundamente. «Esperanza, ella es Lidia. Tu madre biológica». Un silencio de asombro se apoderó de los tres. Esperanza miró de mí a Lidia,
con los ojos muy abiertos. A mi lado, Lidia se tapó la boca con una mano temblorosa y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Mi madre? Esperanza preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Asentí, viendo una infinidad de emociones cruzar sus rostros. Esperanza parecía aturdida e insegura, mientras que Lidia simplemente se quedó boquiabierta, desconcertada ante la hija de la que había sido separada hacía tanto tiempo. De repente, Lidia extendió la mano y sacó algo pequeño de su bolsillo. Mis cejas se alzaron cuando reconocí el objeto, un pequeño chupete azul, viejo y descolorido por el tiempo. Con pasos vacilantes, Lidia se acercó a Esperanza, sosteniendo el chupete frente a ella. Cuando habló, su voz estaba ahogada por la emoción. Yo lo guardé. Desde que naciste. Era el único recuerdo que tenía de ti. Esperanza miró el chupete con los ojos muy abiertos y llorosos. Lentamente, extendió la mano y tomó el objeto de su madre, acariciándolo pensativamente. Lidia dejó escapar un sollozo ahogado. Mi pequeña, has crecido mucho. Lo siento muchísimo. Antes de que pudiera terminar, Esperanza se arrojó en sus brazos, abrazándola con fuerza. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus rostros. Me quedé allí, viendo a madre e hija reconectarse después de tanto tiempo separadas. Una ola de emociones encontradas me invadió en ese momento. Alivio por permitir finalmente que los dos se reunieran, tristeza por el tiempo perdido que nunca podría recuperarse, y un toque de satisfacción por el dolor escrito en el rostro de Lidia. Este encuentro, este momento capturado en el tiempo, sería mi venganza final contra ella. Poder ver de cerca la angustia de Lidia por haber perdido tantos momentos preciosos con nuestra hija sería una herida que nunca sanaría del todo. Aunque había logrado vengarme de los hombres que me traicionaron, me di cuenta de que el precio que tendría que pagar era el reconocimiento del profundo impacto que habían tenido esos hechos. Llevaba años cargando con el peso de las mentiras y la traición. Sería un viaje arduo dejar atrás este dolor. Pero al mirar a Lidia y Esperanza en ese momento, abracé la esperanza de que el futuro pudiera traer algo de paz. Que finalmente seríamos libres del largo pasado de secretos y sufrimiento. Era la única manera de seguir adelante. Observé en silencio cómo Lidia y Esperanza se abrazaban con fuerza, años de separación y secretos finalmente expuestos. Una infinidad de emociones conflictivas surgieron dentro de mí, alivio al ver a los dos reconectarse, tristeza por el tiempo perdido que nunca podría recuperarse y una punzada de oscura satisfacción al presenciar el dolor escrito en el rostro de Lidia. Después de todo, había recibido lo que se merecía. Después de todas las mentiras y traiciones, esta sería mi venganza final, obligarla a enfrentar a la hija que había abandonado hace tantos años. Los recuerdos de este momento perseguirían a Lidia por el resto de su vida. Aún así, mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, no pude evitar preguntarme, ¿qué había logrado exactamente? ¿Revelar las dolorosas verdades del pasado había logrado algún tipo de cierre o simplemente había abierto viejas heridas supurantes? Respirando profundamente, me acerqué a los dos con pasos cautelosos. Esperanza me miró con sus ojos rojos e hinchados. Papá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Su pequeña y herida voz atravesó mi corazón como una espada. ¿Cómo explicarle la complejidad de la mentira que se había tejido? ¿Los años de secretos corrosivos que poco a poco habían devorado mi alma? Yo no podría soportar la verdad, respondí finalmente, mi propia voz áspera por la emoción reprimida. Ver pruebas vivientes de la traición de tu madre habría sido devastador. Lidia sollozó suavemente, las lágrimas aún corrían por su rostro. Tenía mucho miedo de decírtelo, Joao. Pensé que sería más fácil fingir que nunca sucedió. ¿Más fácil? Me reí sin humor. ¿Engañándome durante años, convencida de que nuestro hijo estaba muerto? Eso nunca fue fácil, Lidia. Fue una tortura constante. Esperanza miró a uno y otro con expresión confusa y dolida. Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad cuando te enteraste? ¿Por qué seguiste mintiendo? Una pregunta simple, pero implacable en su cruda honestidad. ¿Por qué había permitido que se desarrollara este terrible complot durante tanto tiempo? ¿Qué me había impedido simplemente admitir los hechos hace años?
Frotándome la cara con cansancio, dejé escapar un largo suspiro. Yo, no sé si puedo explicártelo de una manera que tenga sentido. La ira, la traición, todo fue tan abrumador. Estaba cegado por el dolor de tener a mi familia destruida. ¿Y pensaste que la venganza sería la solución? Esperanza preguntó con tristeza. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tenía razón, mi sed irracional de venganza solo había prolongado el sufrimiento de todos nosotros. En lugar de enfrentar verdades difíciles, permití que el resentimiento y la amargura se apoderaran de mí. No, admití finalmente, con la vergüenza ardiendo en mis venas. Me equivoqué. La venganza solo trajo más dolor. A mi lado, Lidia resopló y se estremeció ante mis palabras acusatorias. Me imaginé cuánto debió haberle dolido esta confirmación de mi ira contra ella. Esperanza volvió a mirarme a Lidia y sus ojos escanearon nuestros rostros tensos. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada, solo el peso aplastante de años de mentiras se cernía sobre nosotros. Finalmente, Esperanza se enderezó y se secó las lágrimas que aún le quedaban en las mejillas. No puedo cambiar el pasado, dijo con una sabiduría superior a su edad. Y no voy a fingir que todo esto no me duele. Pero... Respiró hondo y levantó la barbilla. Creo que es hora de dejar atrás este dolor. De seguir adelante, como familia. Sus palabras simples pero profundas me impactaron con una claridad asombrosa. Esperanza tenía razón, por más difícil que fuera, era hora de dejar atrás las heridas del pasado. Las mentiras, el rencor, la sed destructiva de venganza, nada de eso importaba ya. Me encontré con los ojos de Lidia y vi mi propio tumulto de emociones reflejadas en ellos. Tantos años desperdiciados en amargo resentimiento cuando podríamos haber seguido adelante mucho antes. Juntos. Tragando con fuerza, le tendí una mano temblorosa. ¿Estás listo para empezar de nuevo? Lidia me miró fijamente durante un largo momento, sus ojos oscurecidos por el dolor y el antiguo arrepentimiento. Luego, lentamente, asintió y tomó mi mano. Sí. Estoy listo para hacer las paces con el pasado. Por nosotros tres. Nuestros dedos se entrelazaron fuertemente por primera vez en años. Un gesto simple, pero que representó un compromiso silencioso, dejar ir la amargura y seguir adelante, ya no como amantes traicionados, sino como una verdadera familia. Acercándonos a Esperanza, los tres nos abrazamos fuertemente, años de dolor y mentiras finalmente quedaron atrás. Sin duda, el camino que queda por recorrer aún será difícil. Cicatrices tan profundas tardan en sanar. Pero con una determinación renovada de ser honestos unos con otros, tal vez finalmente podamos encontrar la paz que tan desesperadamente buscamos. No habría más secretos. No más venganza amarga. Solo verdad, perdón y esperanza de un futuro mejor juntos. Los acordes finales de la tradicional marcha resonaron en la sala cuando el último estudiante cruzó el escenario para recibir su diploma. A mi lado, Esperanza observaba con una amplia sonrisa y el rostro brillante por la emoción y el logro. «Felicitaciones, mi amor», susurró Lidia, con los ojos llorosos mientras extendía la mano para estrechar la mano de Esperanza. «Estamos tan orgullosos de ti». Se me hizo un nudo en la garganta al ver el momento tan significativo que nos unió. Habíamos recorrido un camino largo y tortuoso hasta este punto, años de secretos corrosivos, traiciones devastadoras y amargas venganzas. Pero finalmente, con la verdad expuesta y las heridas comenzando a sanar, pudimos mirar más allá del oscuro pasado y centrarnos en el brillante futuro que tenemos por delante. Una vez terminada la ceremonia, llevamos a Esperanza de regreso a los terrenos de la universidad para celebrar. Mientras caminábamos por los senderos bordeados de árboles, ella me tomó las manos con fuerza y sus ojos brillaban. «No puedo creer que esto finalmente esté sucediendo», dijo felizmente. «Es como si estuviera comenzando un nuevo capítulo en mi vida». «Y con razón», respondió Lidia, sonriendo. «Después de todo, te mereces cada momento de felicidad». Una punzada de remordimiento me invadió ante sus palabras. Si no hubiera sido por mi tenaz determinación de venganza, Esperanza podría haber experimentado muchos más momentos como este a lo largo de los años. En cambio,
Ella fue privada de la oportunidad de crear recuerdos familiares debido a mis propios rencores amargos. Al sentir mi repentina tensión, Esperanza me apretó la mano para tranquilizarme. Oye, está bien, papá. No luzcas tan triste, lo que importa es que ahora estamos juntos. Tragué fuerte, impresionada una vez más por su tranquila sabiduría. Debajo de la superficie alegre, realmente había crecido mucho emocionalmente, una fuerza silenciosa que prevalecía a pesar de los desafíos que enfrentaba. Tienes razón, respondí con una sonrisa temblorosa. Hoy es un día para celebrar tu éxito. No lo arruinemos pensando en el pasado. Esperanza sonrió y nos condujo por un sendero lateral hasta un claro a la sombra de grandes robles. Sus ojos se iluminaron cuando vio un viejo columpio de cadena que colgaba de una rama gruesa. Recuerdo cuando era niña y me encantaba jugar aquí, dijo con nostalgia, trazando la cadena oxidada con los dedos. De repente, una expresión pensativa cruzó su rostro y se volvió hacia Lidia nuevamente. Mamá, hay algo que quería preguntarte. Lidia parpadeó sorprendida ante el término del discurso cargado de emociones. ¿Sí, querida? Esperanza se retorció las manos nerviosamente antes de hablar. Sé que no podemos retroceder en el tiempo y crear los recuerdos perdidos de mi infancia. Pero, ¿podrías contarme sobre cuándo nací? ¿Algo que recuerdes de ese día? Una sombra de dolor cruzó el rostro de Lidia al recordar ese momento difícil de nuestras vidas. Después de una pausa, saludó lentamente y caminó hacia el columpio. Por supuesto, mi amor. Por supuesto que puedo. Suspiró profundamente antes de comenzar, con los ojos perdidos en recuerdos del pasado lejano. Estaba tan asustada ese día. El trabajo de parto duró horas y horas, y estaba tan asustada. Tragó saliva y luego continuó. Pero cuando finalmente escuché tu primer llanto, fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Eras tan pequeña, tan perfecta en todos los sentidos. Lidia sonrió con tristeza mientras hablaba, los años de culpa y arrepentimiento se reflejaban en sus rasgos. Del otro lado, Esperanza yacía completamente quieta, con los ojos muy abiertos mientras absorbía cada palabra. Los médicos me dejaron abrazarla durante unos preciosos minutos, continuó Lidia. Te calmaste justo enfrente de mí y abriste tus pequeños ojos curiosos para mirarme. Era como si supieras que yo era tu madre. Hizo una pausa y metió la mano en su bolsillo, sacando un pequeño objeto envuelto en una tela descolorida. Me lo quedé, dijo Lidia, con la voz quebrada. Ese chupete azul era tuyo cuando era bebé. Se quedó conmigo como un recuerdo tuyo, para recordarme el día más feliz y más triste de mi vida. Con manos temblorosas, le entregó el pequeño paquete a Esperanza. Vi cómo mi hija lo desataba con reverencia y sus ojos se abrieron cuando reveló el pequeño chupete azul. Gracias, mamá, susurró Esperanza, acariciando pensativamente el objeto con los dedos. Es el recuerdo más preciado que podría pedir. Miré a Lidia y vi las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Una profunda emoción brilló en sus ojos, una mezcla de alegría, arrepentimiento y alivio por tener finalmente la oportunidad de compartir este recuerdo. En ese momento me di cuenta de que a pesar de todo el dolor del pasado, el futuro aún brillaba frente a nosotros con infinitas posibilidades. Al comenzar este nuevo viaje como una verdadera familia, reconciliados y más fuertes que nunca, supe que por largo que fuera el camino, lo enfrentaríamos juntos, un día a la vez. Extendí la mano y sostuve la mano de Lidia entre la mía, nuestros dedos se entrelazaron en una promesa silenciosa. Luego me volví hacia Esperanza, mi corazón rebosaba de un amor inconmensurable por esta hermosa joven que había superado tantas cosas. Ya estamos todos aquí, dije, con la voz llena de emoción. Eso es todo lo que importa. Volvemos a ser una familia. Esperanza sonrió a través de las lágrimas que brillaban en sus pestañas y asintió, acercándonos a un fuerte abrazo. Y allí, rodeada de amor renovado y promesas de un mañana mejor, supe que finalmente habíamos encontrado la paz que habíamos estado buscando.